Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Congreso del Estado de Jalisco y muchas gracias por estar aquí, al maestro Conrado Romo y también al arquitecto Carlos Casarín. Gracias por ser parte de esta mesa. El día de hoy vamos a profundizar y hablar sobre este libro que tengo aquí. Miren, se los voy a enseñar, pero con cuidado porque tengo ahí como el separador. Ciudad Copyright es el primer libro de nuestro amigo Conrado, donde se profundizan a través de diferentes relatos eh, pues estas desigualdades urbanas que vivimos, un poquito más enfocado en Guadalajara. Se habla también de todo este caso de las villas panamericanas, para quienes estuvieron como que conocen el caso y saben lo que sucedió. Se profundiza también en algunos capítulos y pues nada, invitarlos a leerlo con este diálogo que vamos a tener el día de hoy. Voy a leer las semblanzas de los compañeros que tengo a mis lados para que sepan desde qué perspectiva nos leen y nos critican desde el día de hoy. A mi izquierda tengo a Conrado Romo, quien es maestro en urbanismo y doctorante en ciencia política por la Universidad de Guadalajara. Fue residente del Media Lab Prado en Madrid como parte del programa de residencias de innovación de la Secretaría General Iberoamericana. Trabaja en la intersección entre los datos, la política, la cultura y la ciudad, y pues es el autor de este libro. Un aplauso, por favor, para darle la bienvenida. Muchas gracias, amigo. Y de mi lado derecho tengo al arquitecto Carlos Estrada Casarín, quien es arquitecto diplomado en arquitectura bioclimática del ESARC, con formación en educación popular en el IMDEC y maestría en ciudad y espacio público sustentable por el ITESO. Carlos ha participado en grupos civiles, asesorando a comunidades de pueblos originarios en Jalisco y Michoacán, y fue fundador y director de Tu Techo Mexicano de Occidente, en donde promovió campañas de reconstrucción en Colima, Tabasco, y coordinó proyectos de mejoramiento en la vivienda en comunidades marginadas de Un Techo para México en algunos estados del país, en coordinación con la red de Un Techo para mi país, con presencia en América Latina, que pues fue Chile, Uruguay, Ecuador. También fue consejero universitario integrante del Comité Académico del ITESO, consejero editorial del Mural, consejero del… No, está muy suave. Consejero del Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada de Guadalajara, y coordinó el Foro del Derecho a la Ciudad y la Vivienda en el 2008. Y participó en iniciativas colectivas con la Red de Guadalajara de Todos y la exposición colectiva de Toma la Ciudad en el 2013. Investiga movimientos urbanos, poblamiento popular y producción social del hábitat, y colabora en iniciativas socioambientales de construcción colaborativa y gestión integral del agua. Participa en talleres, conferencias y seminarios, y actualmente colabora con el colectivo Octamos México para la reconstrucción. Es consejero como socio del Grupo Agua y Ciudad del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Zapopan, profesor del PAP en Gestión Social del Hábitat y Planeación Urbana del ITESO, y participante en Mesa de Vivienda del Observatorio de Calidad de Vida Jalisco ¿Cómo Vamos? Y asociado director de Ocupa tu Ciudad, organización integrante de Hábitat International Coalition. Muy bien, un aplauso también para el arquitecto Carlos Estrada Casarín. Bienvenidos ambos al Congreso del Estado de Jalisco. Bueno, vamos a hablar de Ciudad Copyright. Conrado articula dos fenómenos contemporáneos: la gentrificación y la apropiación de la propiedad intelectual o los derechos de autor, como ejes que se entrelazan en un nuevo modelo urbano que él llama Ciudad Copyright. Este modelo no solo ordena el espacio físico, también lo simbólico, lo cultural, lo cognitivo, usando la ciudad como dispositivo de acumulación inmobiliaria, como barrios revalorizados, alquileres crecientes, desplazamiento, acumulación cognitiva, inmaterial, que podría ser como el control sobre las ideas, las imágenes, los saberes, las licencias, los marcos legales o las propiedades intelectuales. También muestra cómo el Estado, los inversionistas privados, las industrias creativas y culturales, los discursos de modernidad
innovación, ciudades creativas inteligentes, todos funcionan como ideología y fuerzas materiales que legitiman la transformación urbana para expulsar poblaciones historiales, o sea, las clases populares, y colocan en su lugar usos más rentables del suelo, de imagen urbana, de infraestructura y de ciudad ecosistema para servicios tecnológicos. En ese sentido, creo que, bueno, muchas de las personas aquí presentes no han leído este libro y creo que sería interesante que nos ayudaras a profundizar en este concepto de ciudad copyright para quienes no lo hayan leído. Un 101 de a qué nos referimos. Muchas gracias. Bueno, la verdad yo muy agradecido con la invitación de poder presentar aquí el libro aquí en el Congreso, ¿no? Creo que ya va a ser la última vez que presente el libro en la ciudad. Ya llevo 1 año y medio platicando del tema y ya me aburrí. Ya estoy reiterando ya de mí mismo, ¿no? Ya vamos a sacar el segundo libro. Entonces yo de verdad les agradezco mucho también quienes están aquí porque pues están en esta oportunidad histórica de escuchar por última vez hablando de este tema, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a la diputada y a su equipo por construir este espacio. Yo hace un par de años trabajaba en una agencia de comunicación, ¿no? Cuyo nombre no quiero recordar ahora, pero que es una agencia de comunicación muy conocida de la ciudad, por diversas situaciones. Y en ese entonces llega mi jefe y me dice, Conrado, vamos a trabajar en un nuevo proyecto, en un proyecto de socialización, ¿no? Para quienes desconozcan, socialización refiere a tratar de convencer a las personas de proyectos urbanísticos que ya están decididos por la autoridad, ¿no? Eso es la socialización. Y me dicen, vamos a socializar un nuevo proyecto que te va a encantar. Se llama Ciudad Creativa Digital. Y yo, órale, ¿qué es eso? No, pues es que van a hacer un par de acciones en el centro histórico de la ciudad para que vengan empresas de los ramos de las industrias creativas. O sea, aquí va a haber oficinas de Netflix y va a haber oficinas de Amazon, va a haber oficinas de Nintendo. Y yo dije, órale, me encantaría trabajar en Nintendo, hagámoslo, ¿no? Yo estaba muy emocionado. Y entonces platicamos con las autoridades municipales de aquel entonces y ya nos presentaron el proyecto. Muy interesante porque además nos los vendían que era un proyecto, además de atraer este tipo de empresas, era un proyecto que iba a hacer que la ciudad se volviera sostenible, era una ciudad que iba a ser incluyente, era una ciudad en donde todos podían caber. Y entonces decidimos que el primer ejercicio o la primera reconstrucción de contenidos de este nuevo proyecto iba a realizarse en un gran foro en la Expo Guadalajara, en donde iba a venir uno de los grandes arquitectos que fueron partícipes en la elaboración de este proyecto, un italiano llamado Carlos Ratti, un académico de renombre del MIT, ¿no? Que hizo los renders arquitectónicos de este espacio. Y entonces se llamaba Foro Ciudad, ¿no? Y fuimos y empezamos a entrevistar gente para hacer el levantamiento de contenido. Y entrevistamos a los académicos y nos decían, maravilloso. Entrevistábamos a los activistas de la movilidad no motorizada y decían, extraordinario. Entrevistamos a los empresarios, una oportunidad sin igual para la ciudad. Entonces, parecía que había un consenso claro respecto a que el proyecto de Ciudad Creativa era una cosa muy maravillosa. Al final me dicen, oye, ¿por qué no entrevistas a la presidenta de colonos, ¿no? La lideresa de los colonos del Parque Morelos? A ver qué piensa ella. Y yo dije, claro. Entonces me señalan quién es la maestra Patti, ¿no? Que además en este tipo de foros, quienes participan en ellos, hay siempre un grado como de performance, ¿no? Todos se visten bien, todos huelen bien, todos traen como mucha formalidad, ¿no? Y la maestra Patti era un poco fuera digamos, de la norma estética de ese momento, porque traía un delantal con un perrito chihuahua, sin dientes, ya muy viejito, ¿no? Y dije, órale, yo me acerco con la maestra Patti. Y le digo yo muy emocionado, ¿no? Porque claro, o sea, yo ya me había visto trabajando en Nintendo, ¿no? Ya era un hecho. Y voy con la maestra y le digo, maestra Patti,
díganos qué piensa usted de ciudad creativa digital. Y ella me contesta, terrible. Y aquí se me rompió algo, ¿no? A partir de ese momento, yo empecé a hacer una serie de entrevistas, ya no en el sentido de trabajar para la agencia, sino como parte de mi tesis de la maestría, que fundamentalmente el texto, es mi tesis de la maestría. Y empecé a documentar un proceso que, aunque se dijera sustentable, que creativo, emprendedor, cultural, etcétera, 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 pues en realidad en el fondo lo que había era un proceso de despojo. Y toda la serie de buenos deseos y de narrativas que había detrás, lo que hacían eran justificar una serie de acciones por parte de la autoridad, pero también de los poderes económicos de la ciudad, para imponer un cierto modelo urbano en el centro histórico. Un cierto modelo urbano, pues que tendrá sus cosas positivas, pero que contemplaba a todo mundo menos a las personas que viven en la zona. Y no solo que viven, sino también a las personas que utilizan ese espacio, ¿no? Es decir, en el Parque Morelos, pues están las trabajadoras sexuales, están los franeleros, están personas en situación de calle, y todas estas personas nunca se ven reflejados en los renders arquitectónicos. Y entonces lo que me encontré es que había desde 2009, esto que estoy relatando es en 2012, un proceso de defensa del barrio en los alrededores del Parque Morelos, ¿no? En la colonia La Perla, ¿no? y otras colonias aledañas, porque desde el anuncio de los Juegos Panamericanos, los vecinos se organizaron porque, a pesar de las buenas intenciones, a pesar de los discursos grandilocuentes, lo que los vecinos enfrentaron es un proceso de transformación del lugar en el que viven. Un proceso del cual ellos no fueron partícipes en el diseño, en la decisión de que eso ocurriera, y que además, con mucha petulancia, las autoridades sencillamente los han pensado, los han construido en una narrativa como de bárbaros. Gente que odia y detesta el progreso. Porque este modelo de ciudad en el que hay edificios inteligentes, en donde hay sensores, en donde hay tecnologías de punta, en donde hay movilidad eléctrica, sostenible, en donde estas personas no caben. O si caben en ciertos espacios muy específicos o en cierto tipo de actividades muy particulares que no son la de los imaginarios, digamos, del trabajador en las industrias creativas, ¿no? El hipster cosmopolita educado en alguna universidad del extranjero. Y entonces, haciendo este estudio, pues también descubrí que no solo es Guadalajara, sino que ocurre procesos similares en Ciudad de México y en Nuevo León, y en Nueva York, y en Sao Paulo, y en París, y en Santiago de Chile. Y entonces, un poco lo que planteo es que detrás, ¿no? Y este no es un planteamiento mío, pues las ciudades siempre están en pugna, las ciudades siempre están peleándose. Sin embargo, ha surgido un tipo de ciudad específico que tiene por principal objetivo no el desarrollo de las personas que habitan la ciudad, no los deseos de los avecindados de un territorio, sino tiene por objetivo que la ciudad tenga los elementos necesarios para que las industrias que generan derechos de autor, es decir, el cine, el software, los cómics, la moda, las industrias creativas, tengan los elementos suficientes para que sus industrias operen de la mejor manera. Yo, por supuesto, no tengo ningún problema con las industrias creativas. Sin embargo, en el libro lo que planteo es que ¿por qué son este tipo de industrias las que tienen el derecho de decidir cómo es que van a construirse nuestros barrios? ¿Por qué vamos a poner el peso del presupuesto público, las acciones de la autoridad, los procesos de nuestras ciudades? ¿Por qué van a estar encabezados? ¿Por qué van a estar alineados a los deseos de ciertas cúpulas y de ciertas industrias y no a los deseos, las aspiraciones y los derechos de las personas que vivimos en el territorio? Entonces, utiliza este mote porque hay muchos motes que hablan de ese tipo de fenómenos como ciudades inteligentes, capitales culturales. Aquí, bueno, utilizamos en algún momento que éramos la capital de la lectura, según eso, ¿no? Ahí hay unas bancas en Paseo Alcalde que
son evidencia arqueológica de que algún día nos dijo que éramos eso. Pero ¿quién decide eso? Y entonces un poco para tener un concepto que no fueran estos, que siempre son como positivos o son, digamos, o reivindican las cosas que son como buenas, ¿no? Pues entonces yo construí un concepto antagónico a eso, que es el de ciudad copyright, que lo que busca es eso, es problematizar, es construir una categoría que implique estos procesos de desarrollo urbano, cuya lógica esté encaminada y encabezada por la industria creativa, y no por los vecinos, y no por las personas. Entonces, de eso va un poco el libro en general. Hay una parte teórica, hay una parte que narra la historia fundamentalmente del Parque Morelos, pero bueno, un poco va de eso todo el texto. Que por cierto traigo unos en venta por si alguien quiere, 90 pesitos. Ajá. Súper, vamos a comprar más. Muchas gracias, Conrado. Gran preámbulo, sacó aplausos y eso está fabuloso. Creo que justamente en este preámbulo que nos cuenta Conrado da justamente en el punto que quisiera que abordemos y que el arquitecto Carlos a lo mejor podría ayudarnos a profundizar. ¿Quién decide todo esto, no? ¿Cómo se autoriza que hoy la ciudad, bajo las ideologías del copyright urbano, quién tiene el derecho a normar, a soñar o a decidir cómo se tiene que construir actualmente la ciudad? Gracias Mariana. Mucho saludar a Conrado, gracias por su asistencia, buen día a todas y todos. Pues me parece muy interesante, me da mucho gusto poder dialogar sobre estos temas que bueno, a mí me apasionan y más o menos hemos andado en la lucha aquí en Guadalajara desde, me dio así como remembranza poder leer todos estos tiempos del Parque Morelos, porque bueno, fue unos momentos en los que hubo ahí varias convergencias, y no sé si fue por ahí antes o por ahí que nos conocimos, y luego ya nos seguimos encontrando en varias iniciativas ciudadanas, que bueno, podemos hablar sí qué tan ciudadanas eran, ¿no? Hablando de esta simulación. Yo creo que el tema, el caso de estudio que presenta Conrado, pues es un ejemplo, pues es una cuestión que se saca de cómo se visualiza en un laboratorio, se analiza, le puso el microscopio. Me parece muy interesante su diálogo con la teoría, cómo los autores van hilando, van tejiendo para explicarnos este fenómeno que la diputada nos menciona desde el punto de vista social, desde el punto de vista físico. Da para muchas ideas. Quizás en esta primera intervención quisiera tomar la provocación de la palabra que yo pensaba decirla, pero ya la mencionó Conrado, la palabra socialización, que quizás nos explique mucho cómo se están tomando estas decisiones, ¿no? De dónde viene, quién tiene el poder, y la pregunta de la diputada es sobre quién decide finalmente, ¿no? En la ciudad. Hace pues, ya varias décadas, Sherry Arnstein hizo un análisis sobre la participación ciudadana. Se llama la escalera de la participación. Es una teoría en la que ella se puso a analizar de qué forma los gobiernos o las instancias que toman decisiones interactúan con los ciudadanos para tomarles opinión, que sus ideas incidan, que sean participativos, etc. Ella analizó que hay como 3 niveles de participación totalmente intencionados. Los primeros niveles son la manipulación, la terapia y la información. Son los más bajos, en los que quien va a tomar la decisión, o ya la tomó, como mencionaban anteriormente, solamente justifica públicamente esa decisión, y aquí pues se puede decir que no hay participación, ¿verdad? Manipulación pues es platicarte una cosa para que parezca otra y que tú digas que sí sin saber ni siquiera lo que dijiste, ¿no? Terapia pues es como hacer ver a estas personas que no viven bien, que está sucio, cómo puede ser que su objetivo sea quedarse como están, y empezar a cuestionar los principios morales que se basa ese movimiento o ese grupo social. Y finalmente información, pues es algo que ni siquiera a veces aquí hacemos, ¿no? Que es informar lo que se va a hacer. Pasen por todas las obras que está haciendo el Ayuntamiento de Guadalajara actualmente en todas las fuentes de Guadalajara y plazas de Guadalajara que muy importantes, las barre, no barre, habilitar, cada que ven un re en algún anuncio, cuidado, es que hay algo raro va a pasar. Pero ven en todas estas obras cuánta información hay. ¿Quién ha visto un render de cómo va a quedar el Parque Morelos, el Parque Rojo, el Parque Revolución? ¿Quién ha visto cómo va a quedar el andador de Avenida México? ¿Quién ha visto qué tipo de
Alameda de la Ciudad de México, una vez que tuve que hacer un viaje, me bajé del transporte público, unas lonas enormes, estamos haciendo esto, aquí está toda la vegetación que se va a transformar, aquí están las bancas del siglo tal que se van a rehabilitar, aquí están los faroles que se van a volver a poner, de alguna manera informando. Aún así sigue siendo un nivel muy bajo, ¿verdad? Nada más te informan lo que ya está tomado. Hasta ahí esos 3 grados son no participación de los ciudadanos. Luego viene una parte que se llama el tokenismo. No quiero abundar mucho en eso, pero es la consulta y la placación, que se llama. Es una simulación de que te estoy tomando en cuenta. Es una consulta en la que te pregunto lo que yo quiero que respondas y tomo tu respuesta así tal cual como sin contexto, para llenar un montón de cuestionarios y poder justificar que a 34 personas o 300 personas o 3.000 personas les pregunté si les parecía bien que hubiera parques en su colonia. Y si dicen que sí, quieren que yo les haga este parque que yo ya pensé. Entonces, de esa manera pueden ellos manipular la información, pero presentar voz ciudadana que según esto justifique la obra que se va a hacer. Dijéramos que por aquí es donde anda la socialización. Habría que ver con Conrado dónde opina él que queda, si queda hasta mero abajo en la manipulación o si la socialización ya es esta parte de medio que los consulto, medio que los hago protagonistas. Yo creo que él se refiere a estas últimas en las que se hacían mesas de trabajo, el foro en el que vamos a transformar entre todos, como un personaje que por ahí en redes sociales le están echando ahorita mucha carrilla de que hago convocatorias para que todos vengan, pero decidimos siempre entre los poquitos que estamos aquí lo que va a pasar, ¿no? Ese tipo de simulaciones, un evento, nos sentamos, habla alguien, hablan 3, 4 expertos, te paso unas encuestas, al final nos tomamos un cafecito, sonreímos y jajaja, nos saludamos, y ya, se pone una palomita en una serie de eventos que con esa consulta, las leyes son muy laxas y permiten que con esas simulaciones procedan los presupuestos, ¿no? El último ejemplo que voy a mencionar son las consultas para los planes parciales de desarrollo urbano, que me tocó estar en el Consejo de Desarrollo Urbano de Zapopan hace unos años, cuando fueron bloqueadas porque el IMEPLAN pidió que no avanzaran en esas consultas hasta que el IMEPLAN pudiera pues, armonizar, le dicen ellos a la palabra, los planes. Nosotros pedimos la información de las consultas al encargado en ese momento y nos hizo llegar un disco, un compact disc, es pasado, pero nos hizo llegar un compact disc con una hoja de Excel. Bueno, vamos a ver qué es lo que la ciudadanía preguntó. La hoja de Excel con un nombre de expediente y un tema 1, tema 2, tema 3. Es toda la información que nos dieron a los consejeros. No pudimos saber si preguntaban sobre la banqueta de su colonia, sobre si se iba a abrir una calle, sobre si se había cambiado el uso de suelo para que fuera industrial cerca de un zona habitacional. No podíamos saber nada, solamente el expediente y el tema base en el cual se había preguntado. Claro, había 800,000 celdas y ellos decían, se consultó a 800,000 personas, ¿no? Pero finalmente toda esa información pues es manejada con discrecionalidad. Esto lo voy a cerrar para decir, ¿quién controla? El poder, el capital. El capital, como lo menciona también Conrado, en esta nueva etapa de capitalismo tardío o decadente, que ya se dio cuenta que solamente producir mercancía ya no le produce la ganancia que requería, solamente extraerle a los trabajadores el tiempo que ponen para producirlo tampoco ya le da ganancia. Entonces ya se dio cuenta que tiene que pasar a una segunda etapa en la que es una neocolonización de los territorios, es una apropiación del suelo como tal. Vamos a pensar que así como en los siglos cuando los imperios iban y encontraban un territorio, lo descubrían y se hacían de él, es lo mismo, pero ahora está sucediendo en las ciudades. Hay una teórica, Saskia Sassen, que nos ha mencionado cómo en la ciudad de Londres, en la zona centro de Londres, todas las propiedades están compradas por capitales chinos o de la India. Como en Nueva York y en las ciudades grandes está sucediendo lo mismo. Las potencias que se resisten o que vieron que el capitalismo era una amenaza, que aprendieron a trabajar con el capitalismo, saben que tienen que resistir ese capital con activos sólidos como es el suelo, el territorio. Y para cerrar entonces, la ciudad copyright lo que busca es proteger esas apropiaciones, blindarlas y justificarlas. En la parte ya mediática de esto que es como, yo decía en la pregunta de cómo se ve el copyright en la vivienda, pues es como hacer el fast food, pero cultural, ¿no? Como la cultura trash, pero de la cultura. Hacer la ignorancia como leitmotiv.
Entonces ahora las personas son ignorantes, pero les gusta X o Y cosa trendy, y entonces hay influencers que te dicen mentiras, fake news, y que entonces todo eso se va a una expo y te vas a... Son puras palabras, obviamente, anglicismos que ya nos adaptamos, como la copyright también sería, derechos de autor, y de esa manera haces ver o haces parecer como que vives en una realidad que no es. Toda la realidad está en pantallas, está en outfits, está en lugares a los que asisto, está en cuestiones, está en Instagram, está en imágenes modificadas o editadas, y de la misma forma la ciudad está editada. La ciudad tiene sus zonas que tienen fotos y que tienen grandes publicidades, que es una glorieta que está enfrente de la embajada de la potencia en decadencia, otra que es una glorieta que está en Chapalita, que ya se super rehabilitó y ahora vienen los edificios a rescatar esa plusvalía. Son imágenes aisladas de una ciudad. ¿Por qué? Porque la parte de la ciudad viva, la parte de la ciudad que es como siempre ha sido, no es atractiva mediáticamente para esta imagen. Una persona ignorante, fast food, trash, no le va a gustar ver a alguna persona recogiendo cuestiones en la calle para irlas a reciclar o pepenar. No le va a gustar ver a unos niños descalzos jugando en la calle pelota mientras el pavimento está agrietado. Eso no es trendy, ¿verdad? Aunque en realidad eso es la mayoría. Eso es lo que vive la mayoría de las personas. Entonces, bueno, lo dejo por aquí en esta primera intervención. Me parece muy, muy interesante que creo que es una provocación la de Conrado, porque así como este suceso de las vías panamericanas, Ciudad Creativa Digital, Distrito Creativo, y no sé cómo lo van a acabar cambiando, realizar un caso de estudio y pasarlo por la teoría es una cosa muy importante para que entendamos que lo que sucede no lo inventamos ayer, esto ya lo ha descrito X, Y y Z teórico, ha sucedido en varias ciudades y polos del mundo, y pues es una provocación para que pasemos otros sucesos de la historia reciente de Tapatía por este tipo de análisis, porque pues a partir de estos podemos entender lo que sucede. Como decía yo al principio, nos reunimos aquí, pero fuimos convocados por iniciativas ciudadanas, que luego fueron instrumentalizadas por algunos políticos, que ahorita los tenemos inclusive gobernando el Estado, cuando iniciaron en un movimiento ciudadano contra la Vía Express, por ejemplo, ¿no? O tenemos activistas que han sido, pues ya son, como decía Gramsci, son activismos orgánicos, ¿no? Liderazgos del activismo que se pasaron a puestos públicos para, según esto, desde adentro desarrollar las cosas, pero que al entrar al sistema se disuelve su potencia, se hace orgánico con el sistema y las agendas son cooptadas por el gobierno en turno. Y esto me refiero a la movilidad no motorizada, básicamente, que es un ejemplo claro de cómo una agenda originalmente ciudadana fue instrumentalizada por el gobierno en alianza con el capital. Ahora resulta que si tú tienes una ciclovía y un punto limpio afuera de tu edificio, valen más tus depas. Entonces, el capital nunca le pierde. Cuando hay un movimiento, lo absorbe, lo entiende y, como dice Harvey, incluso adapta y apropia del discurso para que parezca que yo pienso lo mismo, pero en realidad estamos haciendo algo más maquiavélico, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Sí, justamente creo que este proceso se ha hecho más evidente en los últimos años, ¿no? Cómo es conveniente para el capital y para el Estado que estas voces que antes funcionaban como un espacio crítico de contrapeso se unan al sistema y empiezan a legitimar desde su tecnicidad de estos proyectos que destruyen nuestra ciudad, ¿no? De hecho, bueno, en el primer capítulo recuerdo que mencionas que justamente estos procesos de desplazamiento hacia las personas pues van justamente más allá de las personas, ¿no? Y me gustaría que pudieras profundizar en eso, ¿no? ¿Cómo es que entiendes el desplazamiento simbólico y cultural y no solamente físico, ¿no? Que era lo que estábamos hablando de pues hacer una ciudad que funcione a través de íconos, que funcione a través de tótems, fue lo que dijiste, y que fuera como un poco más trendy. ¿Esto podría ser parte del fenómeno que estás describiendo de desplazamiento cultural? Sí, antes de contestar la pregunta de Mariana, quiero responderle a Carlos por alusiones personales, ¿no?
porque muchos años fui funcionario público hasta que me corrieron hace como un mes, ¿no? Pero, no, que me estaba acordando, Carlos, que hace ya, como en 2015, yo trabajaba acá en el Congreso, ¿no? Y soñábamos con hacer cosas distintas. Trabajaba en la Comisión de Asuntos Metropolitanos, que ya no existe. Pero un día, yo y un compañero estábamos en la, no, bueno, no sé si tengan todo este edificio así horrendo que está ahí en Vallarta, bueno, el edificio Juárez, y, bueno, y si alguien tiene su oficina ahí lo lamento con importancia, pero un día con un amigo le digo, oye, güey, no conocemos los pisos de arriba. Y entonces nos fuimos hasta arriba a ver qué había y descubrimos que había una imprenta y dijimos, hay que hacer un fanzine del Congreso. Y entonces hicimos en ese tiempo estábamos implementando o promoviendo una iniciativa en contra de los condominios, ¿no? Y de todas las cosas amuralladas. Y dijimos, hay que hacer un fanzine en contra de los cotos, cabrón. Hicimos una convocatoria abierta para que cualquier persona que quisiera participar en el primer fanzine del Estado de Jalisco, del Congreso del Estado, hablar en contra de los cotos, y uno de los artículos que llegó en esa única impresión, porque al final aquí la gente administrativa del Congreso nos dijo que ni de locos iban a imprimir nuestro fanzine, entonces ahí empezamos a imprimirlo en la oficina, pero una de esas personas que participó con un artículo fue Carlos, ¿no? Fue un gran momento. Y sobre las temáticas, y es que abrieron varios temas, ¿no? Yo quisiera hablar de Calaverandia, ¿no? Porque me parece que es un hito y es un ejemplo que en realidad pone muy claro todos estos fenómenos que estamos hablando, ¿no? Yo el año pasado fui a Calaverandia por primera vez, ¿no? Que dicho sea de paso, pues es un evento privado en un espacio público, ¿no? Que ahí ya tendríamos que poner el tema es relevante este asunto. Pero lo que me parece interesante de este lugar es que es la celebración del Día de Muertos, pero sin muertos. Las tradiciones, lo cultural, las ciudades tienen estas capas que son que no son físicas, sino que son elementos que otorgan identidad, que son, digamos, abstractos, simbólicos, pero que son profundamente importantes, ¿no? Porque nos dotan de la capacidad de entendernos y reconocernos frente a todos los demás, ¿no? Es decir, nos dicen dónde estamos y de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en el caso de Ciudad Creativa Digital, ahorita vuelvo a Calaverandia, en algunas entrevistas yo platicaba con alguno de los vecinos y preguntaba cuál era uno de los lugares más importantes para ellos. Y uno de los señores que entrevisté, me dijo, esa calle. Yo, como ajeno al espacio, pues yo viví en una calle llena de baches y de basura y sucia, y yo dije, pues, ¿por qué carajos quieren defender esa calle, ¿no? Y lo que me dice es que esa calle no es una calle, es la cancha de fútbol. Y la cancha de fútbol no es la cancha de fútbol, es el lugar en donde se dan los primeros besos, en donde en la secundaria se van de pinta a echarse un porrito, en donde se resuelven las peleas internas entre las personas, es el lugar en donde se hacen las posadas, es el lugar decir, cosas que son importantes para las personas. Entonces, por supuesto que había una defensa, porque en los renders arquitectónicos ya no estaba esa calle. Lo que estaba era un edificio inteligente, sustentable, incluyente, ¿no? Entonces las ciudades no solo son los edificios, ¿no? No solo son las avenidas, no solo son los concretos, los aceros, el pavimento. Las ciudades, por más misterio que esto pueda resultarles, son las personas, ¿no? Y las personas tenemos este tipo de elementos que son, ya decía yo, abstractos, simbólicos y que nos otorgan sentido, pero parte de estos procesos de gentrificación es cómo mantenemos una serie de estos elementos simbólicos, abstractos, pero les desposeemos de toda su bagaje político e identitario y solo dejamos aquellas cosas que se ven bien en el Instagram. El Día de Muertos, yo no sé si ustedes lo recuerdan, sí que es una celebración, yo desde muy niño recuerdo que en la escuela luego hacíamos el altar y eso, pero no era una celebración que particularmente fuera tan enorme como el día de hoy es aquí en la ciudad. Es decir, por supuesto que en otras partes del país esa celebración es fundamental, pero no sé si estarán de acuerdo que en Guadalajara no necesariamente era la gran celebración. Hoy casi es Navidad.
¿Desde qué momento el Día de Muertos se convierte en una celebración tan presente en lo público? ¿Alguien tiene alguna intuición? ¿Altea? Bueno, esa es una parte, pero hubo un hecho, de hecho hubo dos hechos que fueron fundamentales para este proceso que yo identifico, que es la película de Disney, Coco. Coco. Coco es interesantísimo porque Coco no es una celebración del Día de Muertos, sino nos está diciendo qué es el Día de Muertos. Y nosotros la hemos integrado en el discurso público. Y está también la película de 007, que hizo el desfile del Día de Muertos en Ciudad de México, ¿no? Y entonces no es que ellos estuvieran expresando lo que es el Día de Muertos, sino lo que hay es una construcción de un nuevo imaginario que ha sido apropiado por todos nosotros, ¿no? Calaverandia es una celebración del Día de Muertos sin muertos porque en realidad lo que celebra es a Coco. Es decir, la construcción de una serie de iconografías globales que en realidad no asustan, no espantan y no reivindican ningún tipo de memoria. Porque en Calaverandia, si ustedes van, por ejemplo, hay un panteón que no es un panteón. Hay un altar de muertos que no es un altar de muertos, es decir, hay un altar de muertos de Megacable, ¿no? Hay este tipo de zonas de adoración a los difuntos, pero pues nadie ora a nadie, ¿no? Nadie reza a nadie, nadie recuerda a nadie. ¿Qué es lo que hay? Es una escenografía para tomarse la selfie. Y esto es un poco la lógica de la ciudad nueva, de la ciudad contemporánea. Es la expulsión de todos aquellos elementos que eran identitarios, que nos daban una pertenencia y que al tener pertenencia nos hacen mucho más activos y militantes en la defensa del territorio. Porque nos apropiamos del espacio, nos apropiamos de la ciudad. Pero cuando nos quitan eso, cuando nos quitan ese tipo de elementos que sostenían quiénes somos, lo único que queda es la apariencia. Y entonces, si llega un proyecto de X o Y, en realidad no me importa, porque no tengo este sentido de identidad con el lugar que yo habito. Y Calaverandia es esto, ¿no? Es decir, es una escenografía. Y en esta especie de escenografías, pues también pienso, y retomando también lo de que mencionaba Carlos, pues está el tema de la gobernanza. Es decir, justamente tan de moda este tema, pues lo que hay, por ejemplo, es en realidad un asunto de performance que me parece interesante. Porque si bien es cierto que los poderosos, los dueños del capital, son quienes deciden cómo funciona la ciudad, también hay otros tipos de poder que son menos explícitos. Y yo llamaría a dos grupos particularmente como culpables, ¿no? Así, para señalarlos directamente. Y son los abogados y los arquitectos. ¿Por qué los abogados y los arquitectos? Porque ambos son grupos que han desarrollado un lenguaje técnico y especialista que más que ser o volver pertinente su práctica, lo que hacen es construir una especie de secreto tribal. Porque entonces justo se generan estas mesas y entonces hay como un performance, porque no son mesas como digamos así, ustedes acá y yo acá, no son mesas circulares para escenificar, ¿no? Y para objetivizar la participación y que todos somos iguales y todo. Pero entonces llega el funcionario y te presenta el plan parcial y te dice, a ver, señora, ¿usted qué piensa de los procesos de redensificación y de las viviendas H5 y la ta? Y la gente dice, ¿no? Y no es porque son personas ignorantes, sino es porque los lenguajes y las realidades que ellos operan en la ciudad poseen otro tipo de elementos. O sea, hay un entendimiento por parte de las personas de qué ocurre en sus espacios, pero desde el poder, y no solo desde el poder político y económico, sino también desde el poder, digamos, del lenguaje de ciertos grupos que lo que hacen es construir esta especie de elementos muy aislados, ¿no? Y entonces que imposibilita el diálogo con los otros, porque entonces se convierte en un asunto como muy técnico. Es decir, tú ya participaste y si tú no sabes qué es un plan parcial, pues es tu bronca. ¿Por qué no estudias? A mí esto me parece una petulancia y que es una cosa reiterada en todos los ejercicios de gobernanza. Entonces, también ahí hay una cierta forma de poder. En todo caso, pues no sé si ellos son los que decidan o los que sueñan la ciudad, pero sí que ellos son los que legitiman este tipo de procesos, porque convierten una decisión que tendría que ser colectiva, que tendría que ser deliberativa, a un asunto de corte técnico, ¿no? Entonces también ahí yo creo que hay que ser muy puntuales y muy cuidadosos en que no solo cuando veamos socialización o el sino también cuando nos afirmen que
no podemos participar o no podemos entender porque es un asunto técnico. La autoridad tendría que tener la suficiente responsabilidad para encontrar puentes como epistémicos, ¿no? Es decir, encontrar formas de lenguaje en el que el saber de las comunidades y el saber técnico pues convivan, ¿no? Hablen, dialoguen y mutuamente se beneficien. Entonces, pues yo ahí la dejaría. ¿Te gustaría profundizar en este punto? Sí, sí, pues me parece interesante. En esta parte del lenguaje coincido. El lenguaje técnico también es una parte que aísla a las comunidades o a los ciudadanos que sus experiencias coloquiales o del diario, como decía Conrado, esa calle que significa miles de cosas, pues a lo mejor técnicamente, pues cómo te justifico que en la calle jueguen fútbol, ¿verdad? No voy a cambiar o sea, un tecnócrata va a decir, es que no se puede cambiar la calle, el uso de la calle a espacio verde porque es vialidad. Y se entra en un diálogo de sordos, ¿no? Muy absurdo, ¿no? En cuanto a que más bien lo que tienes que entender, que también técnicamente puedes decir, cambiemos el pavimento, pongamos más masa forestal, alineemos las fachadas para que quede un espacio armónico, y también técnicamente se puede solventar esa petición popular o comunitaria. Entonces sí concuerdo en eso. Me faltó para terminar en la anterior mi participación la parte de Arnstein donde sí se participa. Quisiera nomás cerrar con eso para seguir dialogando, para que no quede tan asiago el panorama. En la parte tercera, la parte superior de la escalera está, bueno, en inglés partnership, que es hacerse socios, el poder delegado o el control ciudadano. Estas cuestiones en las que ya el poder está en el ciudadano. Hay una simulación que le gusta mucho al sistema, que son los proyectos público-privados, ¿verdad? Y entonces es una panacea que nos han vendido desde hace 2, 3 décadas, es una herencia neoliberal, en la que obviamente el privado pues necesita acceder a los negocios públicos, y si se alía con el público nos dan la percepción de que está todo bien horizontal. Pues es peor todavía, es lo que dice Conrado al final del libro, cuando dice el capital ya lo que le quiere es que le estorba al Estado y quiere ver cómo lo utiliza de alguna otra manera, y le quiere bajar poder al Estado a la mínima expresión y ellos ser los que inciden. Entonces una modalidad público-privada sería lo más peligroso y es lo que nos ha llevado hasta ahorita donde estamos. Supongo que Calabrandi es un ejemplo de ello y muchas más que, bueno, la diputada trabaja arduamente en combatirlos en todos los frentes, pero bueno, sí ese es un fenómeno. Yo en algunas partes de la tesis que escribí cuando hice el posgrado era proponer que fuera público, privado, popular, ¿no? En el cual hubiera auditoría ciudadana y que 1/3 de todas las decisiones las tomara la persona que va a recibir esa obra o ese beneficio o esa infraestructura, y que no nomás decidan entre el administrador público que tiene a su cargo esa instancia de construcción y el constructor contratista que se va a beneficiar con utilidad, y entre ellos pues se van pasando un poquito ahí la bolita para cubrirse y que las cosas salgan bien. Si el esquema fuera público, privado, popular, pues entonces la ciudadanía, el vecino, estaría incidiendo y diciendo, no pongan ahí cemento, no hagan esto, no demuelan esto, no hagan aquello. Y de alguna manera, si se tuviera ese voz o ese voz y voto, también la ciudadanía sería propietaria en el sentido práctico de esos presupuestos, y la ciudadanía podría decidir hacia dónde se destinan. Ese es el grado máximo que nos dice Arnstein, ¿no? El control ciudadano. Si a los ciudadanos les dicen, aquí hay una bolsa de $1.000.000 para rehabilitar tu parque, ustedes pónganse de acuerdo y nos avisan en una semana, van a venir los ingenieros, los arquitectos y los abogados para que ustedes les digan en dónde quieren y ellos traduzcan en términos de sistema burocrático para que eso suceda. Ese sería el ideal, ¿no? Y obviamente el ideal, se dice también en la teoría, es que la planeación no sea de arriba hacia abajo, sino que sea bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. El ciudadano presenta la solicitud, presenta la necesidad que hay que resolver y se activan los mecanismos para que esto suceda. Es muy distinto a lo que comenta, los ejemplos que comenta Conrado, en lo que hay una decisión tomada externamente que se tiene que ejecutar hasta que baje al último de los usuarios o de los afectados por esa decisión. Entonces, bueno, por ahí la dejaría. Nada más para cerrar esta intervención, me parece interesante, es como para... Es una manera de decir que ya se desmaterializó la mercancía y ahora el conocimiento vale.
Pero también yo decía, pues yo había leído lo que dice Varoufakis sobre el tecnofeudalismo. Entonces, ahora sí que como ya me pongo de entrevistador, quisiera preguntarle a Conrado qué opina o qué relación podría haber, ya que el tecnofeudalismo también maneja este valor de cuestiones en la nube, pero creo que lo maneja en cuanto a que los propietarios de estas nubes son los que se están beneficiando. A lo mejor es salirnos un poquito del tema copyright, pero a lo mejor son los últimos beneficiarios de los copyright, ¿no? A lo mejor por ahí podría ser. A ver. Por alusiones personales. Sí. Rápido, nada más quisiera ahorita voy a tu pregunta, nada más, pero porque me acordé ahorita sobre estos temas de preguntarle a la gente, ¿no? Y reconocer sus saberes en específico, porque me acordé de otra historia, de alguna vez que estaba trabajando, dando seguimiento a un candidato a gobernador, ¿no? No decir de quién. Pero estábamos en la zona de los Altos, bueno, los Altos del norte de Jalisco, ¿no? En una comunidad burreárica. Y entonces el candidato llega y dice, aquí en esta comunidad vamos a ponerles luz, porque no tienen luz, ¿no? Vamos a llenarlos de luz por todas partes. El líder de la comunidad, ya que termina el meeting y ya está esta promesa de campaña, ya en lo corto, en una reunión ya privada, le dice el líder, oiga, señor candidato, nosotros no queremos luz. ¿Qué es lo que quieren? No, pues lo que queremos es una cantina. ¿Y por qué quieren una cantina? ¿No? Dicen, había varias señoras ahí. Pues porque la bronca fundamental que tenía la comunidad es que los esposos se van y se gastan el dinero a la cantina de una comunidad muy lejos. Y entonces ya regresan sin ni un peso. Se descapitalizan y regresan y no los pueden estar ahí como en vigilancia permanente. Y dice, y además, en otras comunidades que ha llegado la electricidad, llega con ella la televisión y las tienditas, pero tampoco tenemos el recurso para comprar las tienditas y eso obliga a bajar a Bolaños. Y entonces comienzan a hacer un diagnóstico de soluciones que desde la tecnocracia pues parecen muy poco factibles, muy poco lógicas, pero que son saberes de las comunidades. Pero entonces, como tenemos una normalidad de lo que es la política pública, y entonces tenemos a las consultoras y tenemos a los asesores del Congreso, ¿no? Y entonces, es decir, por supuesto que en las comunidades hay una forma de salir fuera de la caja si les escuchamos, porque la gente entiende qué es lo que ellos requieren, ¿no? Aunque a la vista de un externo eso parezcan cosas absolutamente demenciales. Y sobre lo que mencionabas del capitalismo cognitivo, hay un concepto, ¿no? Fundamentalmente que aborda un autor apellidado Verdi, ¿no? Que menciona que hay una especie de nueva forma de ser obrero, ¿no? Que es el cognitariado, que son personas que trabajamos en las computadoras, ¿no? Así como los compañeros, véanlo, así ahorita sigue trabajando, es el ejemplo, así es el cognitariado, ¿no? Y que estemos en las computadoras permanentemente construyendo y generando pues trabajo, ¿no? En una computadora, nos hace aparentar que nosotros no somos obreros, que nosotros estamos exentos de esta lógica entre relaciones obrero-patronales, porque nosotros nos dedicamos a cosas más elevadas, ¿no? A pensar y a estudiar y a hacer software y videojuegos y a programar, no, es decir, nada que ver con las personas que trabajan en Jabil o algo así, ¿no? No. Esta idea del cognitariado es que todos seguimos siendo obreros, porque justamente en el modelo capitalista actual, uno de los elementos centrales, ¿no? Que permite la reproducción del modelo no es simplemente la transformación de materia prima a productos mercantiles, sino fundamentalmente, hoy por hoy, es la construcción de bienes intangibles, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que es el cognitariado y tiene sentido con el tecnofeudalismo y tiene que ver con Ciudad Copyright. Este libro, la parte del estudio de caso, termina en 2015, pero hoy me parece que podría haber un Ciudad Copyright 2, ¿no? La venganza, ¿no? Así 2.0. Porque en el fondo ha habido una serie de elementos que tienen que ver con el derecho autoral y con la propiedad intelectual que están transformando nuestras ciudades y que tiene que ver, por ejemplo, con la integración de plataformas. De hecho, aquí la diputada, ¿no? Justamente está haciendo una iniciativa sobre el tema del Airbnb, y esta iniciativa lo que está planteando es en realidad una regulación a las modificaciones urbanas y de los contextos sociales que provienen de la integración de una aplicación que está protegida por la propiedad intelectual, cuyos servidores y ganancias están en otra ciudad, en otro país y a veces en otro continente.
Lo que hay justamente es este proceso, lo que yo relato en Ciudad Copyright era que las empresas físicamente vinieran y desplazaran a las personas. Hoy por hoy ya ni siquiera se requiere eso. Hoy por hoy todo lo que está ocurriendo en nuestras ciudades en realidad es la implementación de la propiedad intelectual, pero que ya ni siquiera requiere el desplazamiento de alguna empresa, de alguna persona al territorio, sino que como nosotros hemos incorporado toda la serie de tecnologías y de aplicaciones, lo que estamos haciendo es transformar la forma en la que nos integramos socialmente, que nos comportamos, para favorecer un cierto tipo de algoritmo. Por ejemplo, también el de Uber, ¿no? Es decir, no es casual el aumento desproporcional absolutamente de motos por todas partes. Bueno, eso obedece a la integración de una aplicación como puede ser el Uber, ¿no? Y todos los servicios de delivering. ¿Y esto qué es? Es un proceso de transformación social que no tiene que ver con un proceso orgánico de las propias dinámicas de las personas, sino que tiene que ver con los procesos dinamitados de la integración de aplicaciones protegidas por propiedad intelectual que modifican la forma en la que vivimos nuestras ciudades. Entonces, a mí me parece que la ciudad copyright tiene mucha más fortaleza porque hoy justamente nuestras ciudades ya ni siquiera, es más, yo no creo que Elon Musk sepa que es Guadalajara. Bueno, vino un día a presentar su proyecto de colonización de Marte aquí en la Expo, ¿no? Pero bueno, no sé, Jeff Bezos, ¿no? O sea, jamás en su vida ha pensado en Guadalajara, pero pues tenemos una serie de modificaciones sociales, por ejemplo, con las entregas de Amazon, ¿no? Entonces hay una serie de modificaciones en términos productivos, en términos de movilidad, de repente han aparecido estas como buzones de Amazon, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces fíjense cómo hay un proceso de transformación urbana, de modificación de la conducta social en la ciudad a partir de una propiedad intelectual, ¿no? Entonces, un poco creo que ahí está la relación, ¿no? Es decir, tenemos por una parte el cognitariado, ¿no? Y por otra parte tenemos la transformación urbana material en función de alimentar a los algoritmos. Sí, Ay, es que se pusieron como muy densitos y justamente, bueno, estaba problematizando y estaba pensando justamente en cuál era la relación entre todas estas modificaciones urbanas y espaciales, hablando de espacio físico, y con... Sí, o sea, ¿cuál es la relación entre estas modificaciones en la infraestructura, en el espacio público, en todos estos, pues no sé, o sea, el transporte público, los espacios y los dispositivos simbólicos que son representados por las marcas o las propiedades intelectuales, ¿no? También estaba pensando en cómo todo esto tiene una relación para la construcción de desigualdades, ¿no? Y potencializarlas de forma incluso muchísimo más profunda, pero sobre todo estaba pensando en qué podemos hacer desde lo legislativo, qué podemos hacer desde lo local o incluso pues desde los gobiernos municipales para contrarrestar un poquito de esta lógica. ¿Y te gustaría hablar de eso? Pues está buena la pregunta. Yo, para no darle vueltas, yo creo que lo que tenemos que hacer es, o bueno, desde el interés político, pues es asegurarnos de que no nos gobiernen los dueños del capital. Ese sería el reto, ¿verdad? O sea, poder separar el poder político del económico de una manera efectiva. Obviamente lo que estamos hablando aquí desde la manera teórica es la explicación de por qué sucede y cómo es que ellos le hacen para lograrlo. Entonces el reto pues es un reto teórico y pragmático muy grande. El último que se lo aventó fue Marx, ¿no? Hace 2 siglos y dijo, está pasando esto es lo que está sucediendo, se están detonando estos problemas y esto va a suceder. Y la opción que tienen ellos es esta. Algunos lo leyeron y dijeron, me late, vamos haciéndolo. Hay que preguntarnos si las revoluciones vinieron porque leyeron a Marx, o más bien Marx, las revoluciones las predijo Marx y iban a suceder, lo dijera o no lo dijera Marx. Esa es la pregunta que habría que hacernos, pero ya no me pongo tan teórico, pero bueno, ese sería el origen. Y finalmente, si no logramos cambiar las fichas que son las que están en los círculos o en los estamentos de poder, no nos podemos quejar de que esas fichas sigan generando el interés o las políticas hacia su interés. Va a ser pues una lucha de clases, como también lo menciona en el libro Conrado, es evidenciar que estamos en una lucha de clases, asumir la clase en la que estamos y desde esa clase es generar estrategias para combatir o resistir a la otra clase. Este discurso, claro que tampoco le gusta a la ciudad copyright, ¿no? No le gusta que haya conflicto, no le gusta que haya enfrentamientos, no le gusta que haya problemas
porque todo eso se estigmatiza como, ¿por qué tan feo la violencia? ¿Por qué tan feo lo sucio? Aquí todo es bonito. Y finalmente, pues, retomo un poco a Rolnik y a Leilani Fara, con que acuñaron o desarrollaron el término de la financiarización. Mientras que la financiarización sea ahora el nuevo esquema del capital, en el que ahora el capital ponga todos sus intereses, va a ser muy difícil combatir esa marejada, pues, ¿no? Legislativamente a lo mejor estas iniciativas pueden controlarlo, regularlo, pero no quiero ser ave de mal agüero, se van a inventar las formas de saltárselo. Eso definitivamente lo van a hacer. Cambiando el nombre, dispersando las propiedades en diferentes entidades, ya le estoy dando ideas, pero hay miles de maneras de poderte brincar las regulaciones y obviamente ellos son expertos en ello. Yo más bien creo que lo que hay que ponerle mucho énfasis es en difundir, en que las nuevas generaciones, en que los jóvenes conozcan lo que está pasando y sepan de dónde viene y quiénes son los responsables de estos problemas y que no se traguen estas historias disneylandiescas ni estos discursos soft sobre los problemas y sobre lo que es el Día de Muertos, etcétera, que ejemplificaste muy bien, pero que transferido a los problemas reales pasa lo mismo. ¿Por qué no tengo educación? ¿Por qué no tengo transporte? ¿Por qué tengo inundaciones? Porque tiras la basura. Ese es el ejemplo más claro de cómo nos están manipulando. O sea, hay un problema grave en la ciudad de impermeabilización de la superficie por el desarrollo inmobiliario indiscriminado, por la falta de planeación y regulación de los estamentos de gobierno que deberían de prohibir esas intervenciones privadas. Eso genera un problema físico-geológico para que el agua no se pueda infiltrar y baje a otras cuencas donde hay gente que se inunda, desgraciadamente. La mayor parte son clases populares, como la Martinica o en la parte de Arroyo Seco acá en Miramar. Y la respuesta del gobierno es, no tiren basura. Es que de verdad nos creen estúpidos. Es que de verdad ellos, a veces uno cree que el león es de su condición, ¿verdad? Entonces a lo mejor ellos creen que ese discurso no lo vamos a creer y lo peor es que en esta ignorancia como leitmotiv, mucha gente se lo cree y lo repite. Entonces yo diría, una responsabilidad desde la legislatura sería implementar formas de educar y de concientizar y de dar acceso a las personas de información para que sean conscientes de estos fenómenos, para que esta discusión que tenemos con algunas personas que afortunadamente están aquí se multiplique y que entonces muchísima gente más problematice y discuta eso en las universidades, en las preparatorias, en los barrios, no solamente los jóvenes, también los adultos mayores, pero creo que esa parte de dar información y contrarrestar el discurso hegemónico sería una manera de poder ir regando la semillita y que quizás en 15 o 20 años se genere algo, ¿no? Es también estudiado por los teóricos cómo los movimientos sociales son cíclicos, cómo los movimientos sociales se generan, se articulan y surgen. Habrá que ponerle ahí una comilla con lo que hace la CIA en cada país, pero de repente pues surgen cosas, ¿no? Ahorita en Perú está la generación Z saliendo a la calle, oponiéndose a sus autoridades y todo mediante plataformas digitales. O en Nepal o en Indonesia también pasó algo y también hacen uso inteligente. Me acuerdo Corea del Sur hace unos años, habrán visto toda la resistencia de Corea del Sur y todo era por mecanismos digitales que incluso se iban brincando de plataforma en plataforma para evitar la censura. Entonces quizás necesitamos tener pues de nuestro lado a esos cerebros que casi siempre se los llevan rápido del otro lado, ¿verdad? Para que este lado también pueda generar alternativas de resistencia. Ya para cerrar mi participación, me preguntaba sobre el copyleft, cómo podríamos, o qué ejemplos hay de copyleft en la ciudad. Pues los movimientos sociales es el primer ejemplo más máximo de copyleft, ¿no? Las cooperativas de vivienda, los fideicomisos de propiedad colectiva de la tierra, etcétera. Todas estas iniciativas que buscan volver al origen y revalorizar lo que ahora ya está pasado de moda. Las asambleas populares es un copyleft. Una asamblea popular es un copyleft contrario a estas mesas de socialización. Yo me tocó trabajar como prohibieron en muchas comunidades indígenas y sus asambleas populares y sus asambleas ejidales o comunitarias son eternas, duran horas y horas y horas y la gente está sentada estoica
y está escuchando y hablan pocos que ahí discuten, pero todos están ahí y al momento de tomar la decisión a las 3 horas, ahí están. Si no incidieron, por lo menos se van informados de lo que pasó y le platican a los suyos. Esa responsabilidad ciudadana de poderte sentar 3 o 4 horas, viajar de, no sé, de tu pueblito al otro pueblo, yo hablo de la Sierra de Manantlán donde trabajaba, viajar caminando 1 o 2 horas para llegar a la reunión y luego regresarte y llegar de noche ya a tu casa, ese compromiso es el que se tiene que promover, porque las ciudades las defienden sus ciudadanos comprometidos. Yo pondría ya para cerrar el ejemplo de la Comuna de París, cuando incluso después de que los prusianos habían invadido Francia, que el gobierno francés ya había cedido y estaba doblando las manitas, la Comuna de París dijo, ni los prusianos, ni este tipo de franceses que se están dejando vencer, y se levantaron contra ese sistema. Fue un ejemplo anárquico de, no sé, 2 meses, 3 meses los que duró, pero demostró que la sociedad organizada puede lograr lo que quieran. Yo digo que no nos quiten esa esperanza, que no logremos que el discurso nos quite la esperanza de que organizados se puede poner alto a los proyectos. La maestra Patti quizás es un ejemplo, es la protagonista y es la que logró detener el proyecto en este caso, junto con todos los señores que comentas ahí, los marxistas materialistas históricos que la apoyaban, y con muchos más movimientos, ¿no? Porque ahí también estuvo las ONGs, estuvo la sociedad civil sincera, estuvo de alguna manera involucrado periodismo, o sea, también hay que aliarnos con los periodistas serios, con los investigadores serios y generar una narrativa que pueda hacer contrapeso a esta narrativa que nos quiere absorber, pero que yo creo que de este lado también hay mucho think tank para poder nivelar el asunto. Sí. Coincidimos contigo, Carlos, surge la pedagogía política de la forma más honesta y sencilla y fuera de estos espacios, ¿no? O sea, aunque también pues reconozco que este espacio es un esfuerzo sencillo, pero muy generoso de seguir platicando de estos temas, ¿no? Porque pues mientras nosotros estamos hablando de cómo desmontar estas lógicas del Estado / sistema capitalista, abajo están organizándose para desmontar las propuestas de regulación que hay respecto a las plataformas de Airbnb, ¿no? Entonces, no bajar la guardia, seguirnos organizando y utilizar todas las herramientas que tengamos al alcance, ¿no? Para seguir platicando y explicando qué es lo que tiene que suceder y cuál es nuestro proyecto de ciudad y proyecto político también. Conrado, ¿hay espacio dentro del Estado para crear esta ruptura político-urbana o nos concentramos mejor en la resistencia en las calles, con los vecinos, en las comunidades? Qué provocadora pregunta para mí. No sé. A ver, hay la posibilidad de intentarlo, ¿no? La realidad es que el Estado tiene en sí mismo una serie de reglas y de lógicas. No importa con qué ideología o con qué causa o con qué iniciativa llegues tú a participar en cualquier esfera del Estado, al final el Estado te atrapa. Porque el Estado impone sus lógicas. El Estado tiene por lógica la administración. Esto implica que todo ejercicio de administrar tiene por última consecuencia el control, la estructuración, la categorización, la catalogación, etcétera, ¿no? Y no hay forma de escapar de eso. Esa es la naturaleza estricta del Estado. Y esta categorización, catalogación, administración, este ordenamiento, pues por supuesto que puede tener uno u otro, ¿cómo llamarle? Pues interés, ¿no? Uno puede administrar para las mayorías, uno puede administrar para las minorías. Sin embargo, el Estado no es un monolito como luego queremos pensar. El Estado en realidad es un conjunto de tribus que intentan organizarse una a la otra. Uno puede ser un burócrata y jamás saber qué hace otro burócrata de otro lado, y en realidad no, o sea, existen algunos planes, está el plan, ¿cómo se llama? El plan de gobernanza y desarrollo, los planes que hay que seguir, ¿no? Y el plan nacional. O sea, hay toda una serie de estructuras administrativas de planeación, pero que en realidad poco operativas son en el campo
Y entonces como que cada subgrupo, ¿no? La Secretaría de Educación, la Secretaría, la SEMADET, operan de forma muy distinta unas de las otras, no están tan interconectadas. Y en esos espacios hay personas que intentan hacer las cosas bien, hay personas que intentan hacer las cosas mal, pero lo que es más importante es que hay personas que intentan hacer el bien pensando distinto a nosotros. Y eso creo que es algo que es bien fundamental, porque en ocasiones, a lo mejor desde una cierta sensibilidad progresista, asumimos que todos los que están actuando en contra de lo que creemos nosotros están actuando sabiendo que hacen el mal. Y eso es falso. Muchas veces ellos creen que actúan haciendo el bien, porque ellos asumen que si la ciudad se parece a Andares, eso es el bien. Sí, hay grandes empresas que tienen trabajos precarizados, donde se construyen vivienda en zonas que no tienen servicios públicos y todo esto que tal vez a muchos nos parezca algo evidente, que eso es contrario a la dignidad humana, les juro, les juro que hay gente que creen que eso está bien. Y entonces esto problematiza la forma en la que interactuamos y negociamos, porque también es cierto que no estoy yo tan seguro que todo lo que reivindiquemos tenga por consecuencias cosas positivas para la gente. Porque además también algo con lo que nos enfrentamos mucho es contra el imaginario, ¿no? Y contra los deseos. Y a veces yo me peleo mucho con mi papá y a veces cuando le planteo todo esto, ¿no? A mi papá le encanta ir a Andares, o sea, no es alguien rico, no es nadie nada, o sea, digamos, no es alguien como para que vaya todos los fines de semana a comprar, pero le encanta ir, porque para él representa cosas. Estoy quemando a mi papá bien feo, pero pero me parece muy interesante porque yo intento transmitirle pues que otros impactos colaterales hay de la imposición de ciertos modelos, de ciertas prácticas, de ciertos tipos de equipamientos como son los centros comerciales, ¿no? Y no cabe eso, ¿no? Y es una pelea que me aviento todos los fines de semana, o sea, entonces imagínense el trabajo de pedagogía, ¿no? El trabajo de sensibilidad, pero tiene que ser una sensibilidad no solo hacia las personas, sino hacia nosotros mismos, porque esas búsquedas de esas experiencias, de esas estéticas, de esas formas, dicen cosas sobre las personas, dicen cosas sobre sus deseos, y la realidad es que lo que nosotros estamos construyendo pues es un poco, no es tan bonito, ¿sabes? Es decir, a lo mejor tendríamos que copiar un poco lo que hace, no sé, Apple o una cosa así, güey, porque estamos peleando contra eso, estamos peleando contra esos imaginarios, contra esas estéticas que son tan llamativas y pues a lo mejor, no sé si nosotros nos falta un poco ahí como de tener más moda o no sé, no sé cuál sea la ruta, pero lo que sí es que creo que es muy difícil y yo lo que creo es que hay que intentarlo, yo creo que hay espacios para eso. No va a haber cambios radicales absolutamente dentro de la configuración actual del Estado. Es decir, los estados en realidad solo se modifican con revoluciones, ¿no? Violentas que desmantelan por completo el orden y crean otro orden. Y la última ocasión que ocurrió eso fue la Revolución Mexicana. Entonces, dentro del paradigma de la Revolución Mexicana y el proceso histórico de los últimos años, tienen que construir cosas, ¿no? O sea, entonces yo creo que las transformaciones tienen que ir pensadas en esas reivindicaciones de cuando hubo un movimiento. De hecho, por ejemplo, el narcotráfico es un movimiento social que algo está exigiendo al Estado, que algo está reivindicando, ¿no? Entonces, a partir de esa lectura, yo creo que se pueden hacer modificaciones que no van a ser grandes transformaciones, porque una gran transformación en realidad pasa por la demolición del orden, ¿no? Entonces, no sé si esto anime o desanime, pero... Sí, la revolución. Ok, tal vez. Y con eso, yo creo que en realidad la tarea, como mencionábamos, es más bien pedagógica de ambos lados, ¿no? Porque además en estos foros nos vemos luego los mismos, siempre estamos los mismos interesados, ¿no? Ya decía yo a Carlos, ¿no? De que se hace 20 años, ¿no? Y seguimos haciendo y seguimos nada más estando en los foros, ¿sabes? O sea, pues a ver si en los próximos 20 años, pues a lo mejor ya no nos vemos, güey, ¿sabes? A lo mejor ya estamos del otro lado, a lo mejor algo pasó, güey, porque seguimos renegando de lo mismo. Y eso significa que hemos fracasado. Y las mismas personas que hemos estado, o sea, digamos, aparecen nuevos actores, ¿no? Pero sobre todo porque hay como un paso generacional, ¿no? Es decir, pero la misma discusión es muy parecida. Entonces, algo estamos fallando. Cuando yo me acerco con la gente de las comunidades, de las colonias, pues me ven como un loco, cabrón, ¿sabes? O sea, que la ciudad copyright y que la gentrificación y que la financiarización, ¿qué carajos es eso, güey? ¿No? Entonces, pues eso, o sea, hace falta... cambiar de estrategia, hace falta pedagogía hacia ambas partes. Muchísimas gracias, Conrado. Muchísimas gracias, Carlos. Quisiera dejar un espacio para que alguien de aquí del público pudiera hacer algún comentario, una pregunta, una provocación. Adelante, este sería el momento.
Adelante. Bueno, pues soy Aide Navarro, de la Coyotera Radio Comunitaria, y me parece pues muy interesante, ¿no? Yo también conocí a Conrado Romo hace algunos años en una agencia de comunicación también, y me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que se ha abordado desde acá. Justo pues era nuestra intención venir, ¿no? Para pues llevarnos también la nota, pero sobre todo ahora que se abre el espacio, escucho como ejemplos, ¿no? Que están lejanos también de nosotros, ejemplos de Europa y ejemplos de otros países. Sin embargo, me gustaría compartirles algo. Nosotros en el ejercicio de la radio comunitaria que inició en la colonia del Fresno, al sur de la ciudad aquí de Guadalajara, tuvimos alguna vez justamente una disputa por el territorio. En la calle de Limón, entre Fresno y Pino, hay un andador, que ahora es un andador que es un parque lineal, pero que ya tenía unas pérgolas que el gobierno tenía dispuestas para hacer junto al mercado municipal locales comerciales. Entonces, pues justo, ¿no? Fue la organización de los vecinos que nos unimos, ahí la Coyotera estuvo presente también pues informando y apoyando a los vecinos, pero fueron gracias a estas personas, ¿no? Que dijeron, en la colonia del Fresno no hay ningún espacio público para la recreación porque es una colonia que no tiene camellones, que no tiene parques, que no tiene canchas deportivas, menos una unidad. Entonces, era importante ese espacio para generar pues esta convivencia, ¿no? Este acercamiento, esta comunicación entre la gente de ahí de la colonia. Y yo creo que, digo, a lo mejor también por el origen, ¿no? El ejercicio que yo tengo también, pero yo creo que viene desde ahí, ¿no? Y justo preguntaban, ¿no? ¿Qué hacemos desde el gobierno? ¿Qué se puede hacer desde acá? Y la respuesta finalmente terminó en la organización comunitaria, la organización de las vecinas y la organización ciudadana, hablando pues de la ciudadanía en un concepto pues despolitizado o lejos de los partidos políticos más bien, ¿no? Entonces, creo que viene de ahí y sí creo yo también en la organización de las vecinas, esta primera experiencia que comentaba Conrado de las vecinas de la colonia alrededor del Parque Morelos, creo que ha sido también fundamental, ¿no? Para también conservar incluso ese espacio, así que pues nada más que agradecerles y yo quiero un libro. Muchas gracias. Bueno, sí, uno último. No venía preparado, pero traigo esto que es la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que pues se lo voy a obsequiar a la diputada para que ahí le dé una revisada tiene dibujitos y todo. Sí, no, así que es una edición pues didáctica que trata de que se acerque la población. La experiencia de esto de la Carta por el Derecho a la Ciudad quizás sería otra cosa que podría ser el ámbito legislativo, ¿no? Impulsar una carta de Jalisco, en este caso sería de Jalisco, por el derecho a la ciudad, y también empezar a armonizar este tipo de legislación. El problema es que no es vinculante, ¿verdad? Y entonces ahí es donde también otra vez volvemos a los buenos deseos, pero creo que sí es bueno robustecer nuestro arsenal de cartas y de postulados que finalmente pueden llegar a buen puerto. Decíamos la otra vez en una mesa, quizás ahorita estamos preparando para que cuando haya más posibilidades políticas con más esquema de poder o más fichas en el tablero, poder implementar ya algún tipo de políticas públicas. Yo creo que la solución para buscar avanzar antes de la revolución que comenta Conrado, que estoy de acuerdísimo, no hay manera de transformar un sistema más que revolucionándolo o reformándolo. Estamos en el reformismo, bueno, ahí habrá muchas formas de entender el reformismo, habrá quien piensa que es de tal manera o de otra manera, pero finalmente yo lo que creo es que los principios son los que sí no se pueden poner en duda. O sea, un principio, la ciudad democrática, incluyente, sostenible, productiva, educadora y habitable. Esos conceptos, si los desarrollamos, si los desmenuzamos, pues nos da para mucho trabajo legislativo que garantice a lo mejor cada una de esas líneas y ver que esto no sea adoptado por el discurso dominante. Esa es como que la parte que yo vuelvo a enfatizar. Educación, difusión,
estas cuestiones de hacer fácil que llegue el conocimiento a las personas, va a lograr que después se balancee y ya no haya tan poquitos locos que peleamos con nuestros papás. Yo también, mi papá me dice que ya le pusieron un Liverpool cerca y está feliz, y le pavimentaron la calle que antes era empedrada y está feliz, y yo también tengo discusiones con mi papá por esas posturas, ¿no? Entonces, nuestros papás son el ejemplo de toda esa clase de la lucha de clases. O sea, finalmente hubo un rompimiento en nuestra generación que nos acabamos peleando con la clase dominante que representaban nuestros progenitores y nos pusimos del lado de las clases débiles, aunque no lo fuéramos del todo, quizás en este ámbito como académicos, reconociendo que tenemos algún cierto nivel de privilegios, y pues lo que sí nos hace falta es vivir en carne propia las penurias que tienen las clases bajas, los problemas, las necesidades, las violaciones de sus derechos, para que quizás nos pongamos un poquito más las pilas y no nos esperemos 20 años para seguir luchando con el mismo discurso. Esto que dicen algunas corrientes de la teología de la liberación, la opción por los pobres, la opción por los pobres no nada más de palabras, sino de irte a vivir a una comunidad donde estés así, trabajar en cooperativas con ellos, generar alianzas o impulsar iniciativas. Yo creo, para no dejar esto con un discurso aciago, como comenta la compañera, hay muchas iniciativas populares, ciudadanas. Yo más bien hablo de populares porque los ciudadanos se toma más de un lado, pero más populares, comunitarias, que lo que nos falta a lo mejor es articularnos, lo que nos falta es generar cuerpo, no sé cómo se diría, generar un cuerpo físico, una masa crítica que le represente algo a quien le queremos reclamar. Evitar la dispersión y buscar más la unión. Yo creo que el trabajo en redes es muy importante, es algo que yo siempre he visto que funciona. Las veces que nos hemos aliado han salido cosas interesantes, conoces a nuevas personas, nuevas ONGs, nuevos colectivos que luego te enriquecen, ¿no? Están colectivos amigos como el de Cuerpos Parlantes, ¿no? Que también está mencionado en el libro, y que hacen una labor muy importante, no solamente de protesta, sino también de propuesta, de generación de cultura, de fiesta, hacen fiestas musicales ahí guapachosas, que es muy importante, hay que hacer que la lucha sea divertida. Yo lo que aprendo mucho de los movimientos urbanos populares de la Ciudad de México es eso, no todo el tiempo estarnos quejando, sufriendo, también hay que celebrar, hay que tomar la calle para hacer una fiesta, poner un sound system, jugar deportes. Creo que todas esas partes atraen mucho más a las personas hacia la causa, que solamente enarbolar una bandera o alzar el puño. Claro que es necesario, aquí dibujé monocromática mi bandera de Palestina, que creo que es un ejemplo de cómo todos debemos de unirnos y cómo todos unidos podemos generar un cambio. Y estamos en tiempo real, ya vamos a ver si los gobiernos se pandean un poquito con esto que está pasando en el mundo o si logran adaptarse camaleónicamente como lo han hecho en todo este siglo, el pasado también, pero por lo menos nos demuestra que la conciencia que se genera en las personas y esa energía que se da cuando estamos todos juntos y juntas, sí le da miedo al sistema. Muchas gracias, Carlos. ¿Tenemos otra participación? Adelante, por favor. Muchas gracias. Y la respuesta, digo, cualquiera de los tres que me quiera responder estaría increíble. Tengo una vaga noción de lo que pasó en los últimos 3 años en la Ciudad de México sobre el famoso pegote y sobre el plan de ordenamiento de la ciudad y que muchos de los suelos de captación pluvial estaban siendo destinados al desarrollo inmobiliario. Y les digo, repito, es una vaga noción de que algunas comunidades lograron que no avanzara el plan de ordenamiento en Ciudad de México. Pero en Jalisco no tengo ni idea de dónde estamos, ¿no? O sea, no sé si existe algo así, y si existe, ¿qué hay? Y lo que recuerdo es que había una constitución en Ciudad de México muy similar a la carta que acaba de mencionar el arquitecto, y esa constitución logró exigir que los planes del pegote avanzaran solo si había reuniones donde los ciudadanos de las poblaciones consensuaran el avance. Y esas reuniones fueron simuladas en los últimos 2 años para que lograra avanzar el plan. Hasta donde sé está medio detenido, pero me gustaría saber qué sucede en Jalisco, ¿no? ¿Qué hay en ese tema? Bueno,
sabemos de colectivos y colectivas organizados que han estado como denunciando de forma muy explícita, por ejemplo, los planes que pues tratan, ¿no?, de legitimar el IMEPLAN. Han habido ruedas de prensa que han pues denunciado justamente esto que mencionas, ¿no? Cómo inadvertidamente llegan al desarrollo inmobiliario a partir de los planes y proyectos, planes parciales del gobierno del estado. También tuvimos un intento de modificación del plan de desarrollo que no tuvo eco, porque creemos que no admitía las necesidades urgentes de las personas jaliscienses. Y aunque se ha dado la batalla también como en este terreno, pues sí, ideológico y político de tratar de llevar modificaciones, sabemos que al final pues son instrumentos que están hechos para el despojo y para, pues sí, o sea, la usurpación del territorio, ¿no? Entonces, creemos que se tienen que transformar de forma radical, o por lo menos esa es la exigencia de las y los colectivos organizados, que han sido como las asambleas de pueblos en las periferias, que podrían ser los de la Ribera, los del Río Santiago, e incluso colectivos que se organizan, ¿no?, también por la movilidad aquí en el área metropolitana. Sin embargo, no hemos tenido ningún avance ni modificación, ni siquiera una escucha activa o un eco que haya hecho pensar que podríamos tener un avance en el tema. Este mes que entra tenemos la glosa, ¿no?, donde todos los servidores vienen a rendir cuentas respecto a lo que se ha hecho este año, y seguramente podremos volver a tocar el tema al respecto. Pensaba, porque por lo que entendí de tu pregunta también te interesaba como el tema de la reglamentación, ¿no? De cómo, y pensaba que, por ejemplo, en el Código Urbano, ¿no?, del Estado de Jalisco, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con planes parciales te obliga a tener una serie de procesos de participación. De hecho, hasta hace un par de años, por ejemplo, hubo un plan parcial, creo que era el de la zona Minerva, que estuvo en amparo así durante años, justamente porque no se había cumplido con lo que estipulaba las leyes en materia de participación, y bueno, entre otras cosas, ¿no? En Jalisco tenemos la Ley de Participación Ciudadana, que cuenta con, no me acuerdo, como con 20 mecanismos de participación, pero que en la práctica, pues en realidad, operarlos es complejo. Hace un par de años, yo recuerdo, en el centro de Zapopan, había un espacio, una estructura que era del ayuntamiento, y decidieron venderla a un costo pues bastante irrisorio, pues bueno, irrisorio para los que tienen para comprar inmuebles, ¿no? Pero digamos no lo que costaba en términos de mercado, y sobre pretexto de que iba a haber un proceso de mejora urbana, hubo una exigencia por parte de vecinos de que ese espacio se convirtiera en un parque. El ayuntamiento construyó un discurso que de hecho tiene que ver con el libro, dijo que iba a ser un museo, ¿no? Entonces iba a ser un proyecto cultural, que entonces pues no un parque, sino un museo más para la ciudad. ¿En que se convirtió el proyecto? Pues se convirtió en un centro comercial con un museíto ahí metido al lado del Starbucks, ¿no? Esto lo relato porque dentro de esta exigencia del tema de la participación o de mecanismos de participación legales, pues intentó generar una colecta de firmas para hacer un plebiscito sobre qué hacer con ese espacio. ¿Qué ocurrió? La ley en entonces, no sé si haya habido actualizaciones que no conozca, pero entonces te pedía algo así como el 1% del padrón electoral, ¿no? Y en Zapopan eso eran, no sé, 20,000 firmas, una cosa digamos que si no tienes estructuras partidistas sólidas, pues no hay forma de que tú levantes ese número de firmas, ¿no? Ese es un chiste súper, pero bueno, pero bueno, en todo caso, ¿dónde? Es que iba a decir una cosa terrible, pero pero bueno, sí que hay mecanismos, sí que la ley los contempla, también todos los planes de desarrollo, está la ley de desarrollo y gobernanza, de planeación, no recuerdo un nombre concreto, pero también ahí obliga a que los gobiernos, tanto municipales como estatales, pongan
en discusión con las personas este tipo de iniciativas, de planes y de proyectos. Pero en la práctica es muy complejo otorgar esa participación. Como decía Carlos, pues en las prácticas, pues ¿quién tiene 4 horas para estar en una mesa, no? Tenemos que tener, las leyes están hechas, construidas desde esta lógica técnica, entonces también luego es muy complejo que la gente participe porque se requieren procesos pedagógicos, entonces se requieren tiempos más amplios. Entonces, Jalisco tiene mecanismos, tiene instrumentos de planeación. El IEPC, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, vi hace un mes más o menos, presentó una plataforma que en teoría facilita y agiliza la posibilidad de generar mecanismos de participación. No la conozco, pero bueno, lo anunció. Entonces, sí que hay procesos institucionales, pero hasta donde conozco son muy problemáticos para llevarlos a buen puerto. Como comercial, nosotros hicimos una propuesta para disminuir los requisitos en los mecanismos de participación ciudadana y hay muchos comentarios, incluso de la actual secretaria, que dicen que sí hay que disminuir la cantidad de mecanismos que existen activos porque son 17, pero pues en realidad no se necesitan tantos, ¿no? O sea, sí somos el Estado creo que con más mecanismos de participación ciudadana activos, pero la realidad es que pues nunca se ejercen, ¿no? ¿Y quieres hacer una conclusión? ¿Tú también? Pues sí. ¿Sí? Fin, gracias. Sí, gracias. No, pues nada más agradecer la invitación. La verdad es que me gustó mucho la charla, ¿no? Creo que se van varias cosas. Ojalá pues podamos ahorita platicar. Si alguien más tiene dudas, quiere debatir. Y pues recordarles que a 90 pesitos el libro, ¿no? También, si no lo traen, lo venden en el Fondo de Cultura, en el sótano, ¿no? El libro está editado por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, ahí para quienes estén interesados, pues aquí hay unos cuantos y bueno, también están en librerías, ¿va? El comercial. Sí. Muchas gracias, Conrado. Un aplauso, por favor, a nuestros dos increíbles compañeros que de forma generosa vinieron y muchas gracias a todos ustedes por participar y gracias a los compañeros del canal por cubrirnos. Que tengan excelente día y hay que comprarle todos los libros a Conrado.